Muy bienvenidos al estudio bíblico de los viernes. Hoy en esta noche me gozo en tener con nosotros a un amigo, hermano, un pastor, un apóstol, un siervo de Jesucristo que está aquí con nosotros para impartirnos la palabra del Señor, el apóstol Basilio Patiño. Yo quiero que le demos al Señor un aplauso por la vida de este hombre que está aquí con nosotros. Un privilegio. Gracias. Amado. Qué Gracias. gusto que estés acá. Gracias, Pastor Santiago, a ti, a tu esposa, a todo el equipo de trabajo de esta casa por el espacio que nos dan de colaborar en esta edificación y bueno, participar de esta jornada de formación, entrenamiento y a la luz de la palabra ser enriquecidos en Cristo, pero también afirmados en nuestra asignación. Sumando a la temática que se ha venido trabajando, la perspectiva de nuestro servicio en el reino, cuál es nuestra asignación en ese llamamiento celestial y nuestra forma de servir como una acción de compromiso ante un privilegio que Dios nos concede. Servir es parte de nuestra asignación por causa de nuestra elección en el Señor. Y servir al Señor, como se identifica el apóstol Pablo, ser servidores de Dios, ser el servicio en el Señor, está desarrollado desde su propósito, de su razón de ser. No es cuestión de algo que a mí me dan, sino que Dios me elige para que nosotros podamos ser llamados así, colaboradores, servidores de Dios. Y creo que eso es un gran privilegio que Dios nos concede por causa de su llamado y de su gracia. Amén. Y un elemento que uno observa en todo lo que Pablo declara en las epístolas es que su servicio siempre fue matizado con un elemento de gozo. Diga gozo. Gozo. Él siempre declaró cuando hablaba del servicio que ese era el ingrediente con el que él asumía este asunto, porque era la actitud precisamente lo que definía que ese servicio no fuera alguna carga, una exigencia, un fastidio, sino un placer de ser un colaborador de Dios. Ese servicio también él lo presentó como un elemento sacrificial. Por eso él hablaba de que el servicio era un olor fragante, o sea, de que había una entrega, de que demandaba de nuestra parte una disposición del dar. Entonces, en esa entrega, en esa ofrenda y en ese servicio sacrificial, es donde nosotros podemos hacerlo sin escatimar nada. Y lo tercero que Pablo enseña en las epístolas con respecto a lo que es la tarea de servir, tenía que ver con un elemento de propósito. Diga propósito. Propósito. O sea, no era una cuestión improvisada o un asunto de un programa, sino que el servicio estaba marcado por un plan de Dios determinado en su vida. No era algo que él quería inventar o hacer a su capricho, sino que era la respuesta al entender un plan de Dios con su vida. Ese servicio tenía que ver con toda la expresión de lo que era el ministerio que recibí del Señor, porque precisamente ministrar es servir. Y él dice, este servicio que yo recibí del Señor, él entiende que ese servicio no se lo asignó una institución, no se lo dio un hombre, sino que lo recibió del Señor. Entonces, qué interesante que nosotros pudiésemos ver desde esa óptica el servicio y tomaría para nosotros un mayor contentamiento y gozo, en lo cual él sentía la satisfacción de hacerlo. Y lo quinto que él habla es la solicitud, o sea, la prestancia, la disposición, la solicitud. Él era solícito en ese aspecto y él estaba dispuesto a que lo hiciera con diligencia. Entonces no era una
exigencia, sino una diligencia que salía de su corazón. Entonces, alguien puede servir con diligencia o con negligencia. La negligencia crea apatía, desgano, falta de motivación. Pero cuando entendemos que el servicio se origina como algo que se recibe del Señor, entonces esa solicitud, esa diligencia mostraba la disposición, la prestancia que él tenía para desarrollar esto. Entonces, englobando todos estos aspectos que Pablo presenta en las epístolas con respecto a lo que es el servicio en el Señor, él veía que esto era parte de su expresión, de su vida en Cristo, y no lo veía como una carga pesada, sino que lo sentía como una asignación, como una responsabilidad en la cual Dios le daba la capacidad de sobreponerse a cualquier circunstancia adversa. Con esto quiero decir que a veces el servicio no todo es bueno, no todo es agradable, no todo es fácil o que las cosas van a salir bien. Hacer esa tarea a veces enfrentamos factores de resistencia porque trabajamos primero con personas. Nosotros servimos al Señor, pero lo hacemos a las personas. O sea, nuestro servicio al Señor se expresa a través de lo que hacemos con la gente. Y la gente sabemos que es impredecible, porque hay personalidades, temperamentos, formas de ser, culturas, con lo que nosotros a veces vamos a tener confrontaciones, indisposiciones de la gente cuando servimos. Téngalo en cuenta siempre. Tú vas a encontrar dos cosas en el servicio hacia la gente. En ellos, cuando sirve, tus mayores satisfacciones. O sea, el gozo del servicio será la respuesta de gente que te va a dar tus mejores satisfacciones. Pero a la misma vez, tus mayores decepciones. ¿Por qué? Porque a veces la gente a la que se sirve, hay respuesta de ingratitud, de desprecio, de deshonra, que Jesús lo recibió, que Pablo lo recibió, pero como ellos no servían a la gente sino al Señor, eso no lo amargó. Eso es muy importante. Mucha gente se amarga, se resiente, porque lo que estaban era sirviendo a ellos. No, servimos al Señor, pero lo hacemos hacia la gente. Por eso, si mi servicio está enfocado hacia el Señor, ya no me va a afectar cómo responda la gente, porque ese es el medio por el cual yo expreso el servicio. Pero mis expectativas y mi recompensa no viene como si la gente me ama, me acepta o me quiere, sino como Dios a mí me ha elegido para hacerlo. Amén. Entonces, por eso dice Pablo, escuche, ciertamente si al Señor servís, ciertamente recompensa de Él recibiréis. Y yo les pregunto, ¿de verdad directamente tú sirves al Señor? No, el Señor no está esperando que tú le sirvas. Digo en el título personal. El servicio es al reino, el servicio es al cuerpo, el servicio es a la gente. Amén. ¿Aló? Sí. O sea, cuando tú apoyas, aconsejas, alcanzas, diriges, ministras, tú no lo haces directamente al Señor, sino a la gente, pero es al Señor porque ellos son la expresión de su vida, de su cuerpo y de su propósito. Y cuando uno sabe que no interesa cuál sea la respuesta o cómo la gente lo trate, jamás se va a amargar ni va por eso a renunciar, porque tus expectativas no están de acuerdo a cómo la gente lo recibe, sino para quién lo hace, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo como para el Señor Jesús. Amén. Y cuando uno tiene eso en mente, dice, bueno, no interesa qué ingratitud, qué desprecio, qué deshonra recibo de la gente, yo estoy como colaborador de Dios haciendo mi asignación. Entonces eso te previene
para que te resientas, te amargues o termines decepcionado, sino que tú estás claro que tu gozo es hacer la obra del Señor. Este es mi gozo y está cumplido, que yo haga la labor que Dios me ha encomendado. Ahora, cuando nosotros comprendemos desde ese aspecto, es para que recobremos el sentido de entusiasmo y de gozo en el servicio. Hay mucha gente que su rostro no irradia el contentamiento y el gozo de servir. Lo hacen de mala gana, lo hacen con una actitud muy fría, lo que reflejan no hay satisfacción. Entonces son lecturas que la gente tiene de la manera como tú sirves. Se puede imaginar un colaborador, hablemos de servicio en lo que corresponde a nuestra vida cúltica. Alguien que esté ahí en protocolo, en la puerta, recibiendo a la gente. Buenos días, Dios le bendiga. O sea, como serio, como amargado, como con problemas, como con mala gana. El otro que está allá a cargo del sonido, todo serio. Y cada persona haciendo las cosas como de mala gana. No, eso no. De la cámara. Sí, de la cámara. No, en serio. El rostro refleja lo que de tu corazón sale. Entonces, cuando tú ves el servicio de alguien con una actitud de gozo, se muestra. Y eso es una respuesta que abre el espacio a que la gente de esos servidores pueda recibir una administración. Estoy hablando solamente de aspectos que tienen que ver con nuestras reuniones, pero recuerde que nuestro servicio al Señor no es lo que hacemos en la reunión, sino lo que hacemos en la vida. Sí. El servicio se da en todos los aspectos. Servir al Señor no tiene nada que ver con culto. En una reunión, servir al Señor tiene que ver es con un propósito, con una asignación en el reino. Diga, en el reino. En el reino. Y el reino es una amplitud de todos los ámbitos de la vida. El trabajo, la familia, la sociedad, eso es todo, incluye el reino de Dios. Entonces ahí servimos al Señor. Amén. Pero si el espacio donde es congregación, que está, diría, la manera en que nos entrenamos, que nos formamos, porque escuche bien, precisamente nuestro congregar es un ejercicio de comunión y capacitación. Somos entrenados para ir a hacer un servicio en el mundo. Y el mundo incluye nuestro trabajo. El mundo incluye nuestra sociedad. El mundo incluye nuestra familia. Entonces, en esos aspectos, diga, servimos al Señor. Servimos al Señor. Y en esos aspectos fue que Pablo siempre mostró que era gozo. Gozo, gozo. Leer las epístolas, usted se va a notar cómo él acompañaba, expresaba el servicio con esa actitud. Lea las epístolas, una de ellas es Filipenses, que de hecho le llaman la epístola del gozo, porque a pesar de las circunstancias, estando prisionero, en medio de una situación adversa, porque en Filipos él fue azotado, no obstante, la respuesta que él tenía de su servicio siempre era gozo. Orando con gozo, sirviendo con gozo, estoy participando de este gozo y espero que ustedes se regocijen conmigo siempre. Y hermanos, regocijados en el Señor. O sea, gozo, regocijo, contentamiento. Era la actitud que Pablo esperaba de cada uno de esos creyentes porque él lo había dado como ejemplo. Entonces, Jesús también nos habló del hecho de que se servía, dijo, para que nuestro gozo sea completo, para que nuestro gozo sea cumplido. El hecho es de que, diga, servimos no para recibir gozo, sino para expresar el gozo que tenemos. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y Él es el que nos da la fuerza para servir con entusiasmo, con ganas, con disposición.
¿Por qué? Porque es un fruto del Espíritu en mi vida que se está desarrollando. Lo recibo del Espíritu, lo ejercito y aquí es en esa manifestación del fruto entonces donde hay la evidencia de la actitud con que se hace. Diga, en el reino. En el reino. Entonces, gozo, gratitud y generosidad son aspectos que tienen que ver con el servicio al Señor y a los santos, como lo dice el apóstol Pablo. ¿Y cómo partimos nosotros de eso? Diga, porque lo hemos recibido. Porque lo hemos recibido. Hebreos 12:28 dice, habiendo recibido un reino inconmovible, escuche, habiendo recibido un reino inconmovible, ¿cuántos lo han recibido? Amén. O sea, tú recibiste el reino como gracia, entraste al reino por gracia, ahora estás en el reino ya se te ha sido dado, a vuestro Padre le ha placido daros el reino, porque el reino no es un lugar al que vamos, el reino es Cristo, el Rey manifestado en nosotros en todos los asuntos. Diga, el reino es la expresión de la vida del Rey. Entonces, habiendo recibido un reino, que es el reinado de Cristo, que es la vida de Cristo, que es el gobierno de Cristo, habiendo recibido un reino que es inconmovible, dice, tengamos gratitud. ¿Qué es lo que debemos tener? Gratitud. Gratitud, vivir agradecidos. Y dice, y mediante ella, ¿mediante qué? Diga, la gratitud, el agradecimiento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Servir. Sirvamos a Dios con temor y reverencia. Escuche, habiendo recibido, tenemos gratitud. Y con esa gratitud es que servimos. Note usted, el reino nos da una perspectiva del servicio que nace en respuesta al agradecimiento. Quiere decir que yo no sirvo a Dios para que Él me bendiga. Yo lo sirvo porque Él me ha bendecido. Yo no sirvo a Dios para que Él me dé. No, yo le sirvo porque Él ya me lo ha dado todo. Yo no sirvo a Dios para que me ame más. Yo ya estoy amado lo suficientemente por Él. Yo no le sirvo a Él esperando que en mi vida algo ocurra. Es por lo que ha ocurrido en mi vida que yo sirvo. ¿Entendemos esto? Escuche bien. Entonces el servicio se hace en una respuesta de agradecimiento, con una actitud de gratitud. Diga, porque ya lo recibí. Porque ya lo recibí. Y ese servicio está llenado de agradecimiento, de reverencia, de santidad y de honra al Rey de quien yo lo he recibido todo. Cuando yo tengo claro esto, entonces, escuche, el servicio en el reino no es servilismo, es servicio. El servilismo te hace sentir esclavo, el servicio te hace sentir digno. En otras palabras, en el reino yo no sirvo con mentalidad de esclavo o de empleado, yo sirvo con mentalidad de hijo. ¿De qué? De hijo. Ok. Los servidores de la casa no son ni esclavos ni empleados, son hijos. Amén. Por eso sirven con gratitud, por eso sirven con reverencia, porque lo hacen con mentalidad de hijos. ¿Ok? Y hay mucha gente que el servicio, por eso, con mentalidad de esclavo, al hacerlo, se hace creer de que es inferior a quien lo dirige. Escuche bien, en el reino podemos tener autoridades representativas del gobierno de Dios, pero no son jerarquía de dominio. En otras palabras, no se sirve con mentalidad de jerarquía, que si el pastor da una instrucción, yo no soy
empleado de Él, ni estoy por debajo de Él. Él es mi autoridad que me instruye, pero mi servicio es con dignidad. No sé si me estoy haciendo entender. Yo no lo hago con un sentido de inferioridad, de sentirme indigno. Yo lo hago con mentalidad de hijo. Pero de un hijo que con temor reverente reconoce y honra las autoridades representativas. Pero esas autoridades para mí no representan jerarquía, sino un orden de edificación. Que yo valoro, que yo respeto y que yo honro. Pero yo no soy empleado ni sirviente del pastor. Yo soy el servidor de Dios. ¿Estamos entendiendo esto? Pero como entiendo de que sirvo al Señor y lo sirvo es a la gente, entonces tanto el pastor y como todos los demás, como hijos de Dios, servimos en el reino con gratitud. ¿Por qué digo esto? Porque muchos vienen con mentalidad de empresa, pensando que la iglesia es una organización donde hay empleados a los que les damos órdenes. No, la iglesia primero es un organismo vivo, no es una organización. Segundo, no es una empresa, aunque sí está organizada en su operación. Y aquí nadie sirve porque le pagan. Todos servimos es por gratitud. Yo no lo hago con mentalidad de empleado. Yo lo hago es con mentalidad de servidor del reino del Señor. ¿Entendemos esto? Diga, en el reino se sirve por mi posición en Cristo, no por mi puesto en la organización. Mucha gente sirve por el puesto. Le voy a explicar. Si lo nombramos director de tal ministerio, sirve. Si se le remueve de ahí, ya no sirve. Entonces, ¿pero cómo? ¿Usted serviera porque tenía el puesto? No, usted sirve porque tiene la función en el cuerpo. No sé si me está haciendo entender. Y así hay mucha gente en la congregación, como tienen mentalidad de organizaciones. Yo tengo el puesto, yo voy a servir. Le quitan el puesto y el servicio se anula. No, el servicio es igual. Porque el servicio no lo define el puesto que tú tienes, sino la posición en Cristo. Eres servidor de Dios. Tú no lo haces por ganar mérito, por tener reconocimiento de los demás. No, habiendo recibido. O sea, no es mi cargo, mi puesto en la organización lo que me motiva a servir. Es mi posición en Cristo. Y en Cristo mi posición no es de esclavo, ni de empleado, ni a un servil, no, de un hijo. Diga, un hijo. De un hijo. Tengo claro mi identidad de hijo. ¿Qué es lo que soy? Hijo. Hijo. Yo no me defino, no, yo soy pastor, yo soy director de esto, yo soy presidente de aquello. No, ese es el cargo, pero esa no es su identidad. La identidad no te la da el puesto, la identidad te la da tu posición en Cristo. Diga, soy hijo. Soy hijo. Servimos con mentalidad de hijo. El título no define nuestra identidad, es nuestra posición en Cristo. Diga, hijo. Hijo. Entonces, cuando yo tengo, escuche este principio para servir en el reino. Diga, cuando tengo claro mi identidad, yo puedo entender servir con dignidad. Servir con dignidad es hacerlo con altura. Es hacerlo con excelencia. Juan capítulo 13. Yo quiero que vayamos allí. Y lea algo muy importante con respecto al asunto de Jesús. Juan capítulo 13, versículo 1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, note usted, da una referencia histórica, la pone dentro de un marco de tiempo.
antes de la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua, sabemos que era cuando el cordero se ofrecía. Había una ofrenda sacrificial por el pueblo. En ese contexto. Es porque, sabiendo Jesús, ¿qué elemento Jesús sabía? Que su hora había llegado. O sea, diga, conocía el tiempo. Note usted que el servicio del Señor está definido dentro de una agenda divina. Él conocía la hora, conocía el momento. En otras palabras, el servicio que él hacía estaba encuadrado en una agenda que el Padre determinaba. Jesús no servía por necesidad de la gente. Jesús servía por propósito de Dios. O sea, su servicio no era porque la gente se lo pedía. Su servicio era porque Dios se lo había definido. Él conocía el momento y el tiempo. Lo segundo, dice que sabiendo Jesús, versículo 3, que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. Mire, Jesús era consciente del poder, de la autoridad que tenía en sus manos. Él mismo declaró de que podía detener circunstancias, cambiar condiciones. Cuando quisieron defenderle, él dijo, no, tranquilo, yo ahora mismo puedo pedir una legión de ángeles y vendrían a protegerme. Porque Jesús sabía el poder que Dios había dado en sus manos. O sea, él sabía tanto la autoridad como el poder que había. Pero note usted, él no usó ese poder para un abuso del mismo, para un sentido de prepotencia, sino encausado en el servicio. Lo tercero, sabiendo Jesús que había salido de Dios, que era lo tercero que conocía, diga su procedencia. ¿De quién había salido? Eso es muy importante que nosotros sepamos estas cosas para poder servir con dignidad. Porque mucha gente, como no entiende ni sabe eso, entonces por eso se siente abusada cuando sirve, o sirve con una mentalidad servil o de esclavo. Porque no conoce su identidad, su origen, su propósito. Jesús lo sabía. Entonces, sabiendo que había salido de Dios. Y cuarto, conocía su destino. Y sabiendo que a Dios iba. Eso dice el texto. Diga, Jesús sabía. Jesús sabía. Note que es un servicio inteligente. Un servicio dado con entendimiento. No era una cuestión de emoción, era una cuestión de entender. Por eso el servicio, cuando se hace con conciencia, con entendimiento, de habiendo recibido un reino inconmovible, de saber cuál es mi posición en Cristo, qué es lo que Dios me ha dado. Yo no sirvo para que Dios me dé o sirvo para que me reconozcan. Yo estoy reconocido en Cristo. Amén. Cuando tú tienes conciencia de quién eres, de qué tienes en Cristo y qué has recibido de Él, entonces no va a tener problemas de sentirse indigno o humillado haciendo lo que Jesús hizo. Consciente de eso, dice, se levantó de la mesa y tomó la toalla y cogió el lebrillo y empezó a lavar los pies de sus discípulos. Escuche bien, marco cultural. En esa cultura judía, es casi un protocolo de urbanidad que cuando hay una fiesta, porque esto era una cena, ahí iban a comer juntos, se dispone de un esclavo, de un sirviente, el cual está contratado y sabe que su tarea es, antes de ir a la mesa, se tiene que lavar los pies de todos los visitantes.
Recuerde que Jesús es el Señor y Maestro. Si ustedes me dicen Señor y Maestro, y lo soy. ¿Le correspondía a él esa tarea como oficio? No. Pero ninguno de los que le correspondía lo hizo. Ninguno tomó la iniciativa. Por eso es que el texto nos está mostrando el momento, la Pascua, la cena muy principal, donde hay la expresión ahora de un cordero que se ofrece. Sabiendo Jesús quién era, de dónde viene, qué poder tiene, qué representa. Él sí sabía quién era. Y aquellos que no sabían quiénes eran. Por eso es que si tú no sabes quién eres, servir te puede sentirte humillado. Pero cuando sabe quién eres, servir es un placer. Amén. Porque es privilegio que Dios nos da de llamarnos sus colaboradores, sus servidores. Hizo la tarea de un esclavo. Y no fue que se rebajó. Porque una cosa es que se rebaje y otra cosa es que él se humille a sí mismo. Eso dice Filipenses, que él siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se humilló. A Jesús nadie lo humilló, él se humilló. Porque a ti nadie te humilla si tú sabes quién eres. Amén. ¿Ok? Tú te haces o expresas humildad porque sabe quién eres. ¿Entiendes la diferencia? Por eso cuando sirve y te mandan, tú no te sientes que te están humillando. No, tú te haces humilde porque sabe quién eres. Nadie te humilla. Lo mismo a Jesús. Nadie lo humilló ni nadie le quitó la vida. Él dio su vida. Él ofrendó su vida sabiendo quién era. Él no estimó el ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo y se hizo hombre. Ya eso es una gran humillación. Pero siendo hombre, escuche, se hizo siervo. Noten la palabra, se hizo, no lo hicieron. Él no fue siervo ni esclavo de nadie. Él se hizo servidor de todo. Oh, aleluya. Diga, se hizo. Sí. ¿Y por qué? Porque él sabía quién era. Si tú no tienes un sentido de identidad, de seguridad, de dignidad, cuando te dicen algo te humillan, te sientes ofendido, te sientes rebajado. Pero si tú estás seguro de tu posición en Cristo, servir. Recuerde que está haciendo una tarea de esclavo. Por eso mucha gente dice, hermano, a usted le toca hacer esto. Y él se siente que lo están humillando porque lo pusieron a hacer tal vez una tarea que es no muy destacada. Porque a todos nos gusta la plataforma, las luces, donde nos pongan arriba, ¿sí o no? A Adán le gusta que lo reconozcan, el aplauso, el elogio. A él le gusta eso. Pero el que sabe quién es, no interesa si lo ponen en una actitud. ¿Cuál es el problema? Que entre todos recojamos la silla. No, yo no puedo hacer eso, yo el apóstol. No, yo estoy claro quién soy, servir. No me rebaja. El servicio nunca rebaja, el servicio dignifica a aquel que sabe quién es. Amén. Sabiendo Jesús estas cosas y lo hizo. Entonces, estoy mostrando estos principios porque precisamente, a menos de que nosotros tengamos conciencia de nuestra identidad, de nuestra dignidad, de nuestra posición en Cristo, diga hijo, el servicio será una esclavitud, el servicio será una molestia, el servicio será una humillación. Pero el que tiene claro su realidad en Cristo, como Pablo, el servicio es mi gozo. Este es mi gozo, está cumplido. Y por eso cuando él termina toda su carrera, ¿cómo la terminó? He acabado la carrera con gozo. Note usted, el servicio en el Señor
no te deja al final amargado, lastimado, resentido, molesto. No. ¿Por qué? Porque usted supo mantener el gozo de servir y el servir con gozo. Porque sabía quién eras en Cristo, qué tenías en Él y para qué había sido llamado. Diga, el servir con gozo y el gozo de servir depende de mi entender, mi posición, mi identidad y mi dignidad en Cristo. Diga, en Cristo. Por eso Pablo se identifica como servidor de Cristo. De Cristo. Y servía a los santos, servía a la iglesia, servía en los distintos territorios, a gente de distintas clases, a grandes, a pequeños. Pablo nunca, porque eso es otra cosa. El servicio no es discriminatorio. No, yo solamente le sirvo es a los pastores. Allá ese hermanito no. No, Pablo le sirvió a grandes, a pequeños, a esclavos y libres, judíos y gentiles, a ricos y pobres, porque el servicio no tiene estatus. El servicio es un estilo de vida y que se da sin preferencia. No, se da es porque es precisamente habiendo recibido. El servicio no puede ser discriminatorio. Se hace como Jesús, como Pablo lo hicieron, diga a todos. A todos. Él declaró que era servidor a todos. Ahora, teniendo en perspectiva eso, ya le dije, es que no interesa lo que a veces el servir traiga. También el servir a veces trae sufrimiento. ¿O no? Sí. Claro. Sí. También tendrá momentos. Da un gozo hacerlo. Pero en el sentido de que quiere decir gozo no quiere decir que no haya dificultad. Escuche lo que dice de Jesús. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. A Jesús el servir le provocó sufrimiento. Sí. Pero precisamente es el sufrimiento jamás anula el gozo. Porque siempre el gozo será mayor que el sufrir. ¿Ok? Pablo, el servir al Señor con gozo fue que todo le salió bien, la gente lo amaba, todo el mundo le daba y lo aplaudían. No, latigazos, desprecios, calumnias, difamaciones, naufragios, desvelos, peligros, cárceles, azotes. Pero algo de eso le quitó el gozo. No. Y dijo, ya no vuelvo más a servir. Aquí no me quieren, ninguno me apoya, nadie me ama. No, tú no sirves para recibir aceptación. Tú sirves porque eres acepto en el amado. Amén. Tu servicio no depende cómo la gente te acepte o te trate. Es porque sabes qué es lo que representa en el reino. Diga, en el reino. En el reino. Y eso era lo que el Señor entonces estaba siempre expresando y que Pablo podía replicar porque era una vivencia de servicio. El servicio, cuando se hace con un sentido de trascendencia y con una mentalidad de reino, ya le dije que aunque haya dificultades, resistencia, la gratificación es incomparable. Lucas dice que cuando él los envía y enfrentaron allá la resistencia de las tinieblas, el rechazo de la gente que algunos no le recibían cuando iban a ellos. Sin embargo, Lucas dice 10 que cuando los enviados volvieron, dice, y volvieron los 70 con gozo. ¿Cómo volvieron? Con gozo. Con gozo. Y ya le dije, y no volvieron con gozo porque en todas partes lo aplaudieron y los trataron bien y los recibieron en limusina. No, hubo gente que le tiró la puerta, lugares y ciudades donde no los recibieron,
persecuciones, difamaciones, enfrentamiento con las tinieblas. Pero es eso, amado mío, la gratificación de servir. No hay nada comparable con eso. Amén. El gozo de servir en el reino, no hay nada que lo supere. Haga lo que hagas. Tú puedes hacer cosas, logros, metas, satisfacciones de tus resultados y a lo mejor te darán alegría o emoción. Pero gozo, solo servir a Dios. Porque gozo es un fruto del Espíritu. Amén. La emoción o la alegría es la respuesta a lo que tu sentimiento expresa por una circunstancia favorable. Pero gozo es la manifestación de un fruto, no importa cuál sea la circunstancia. Que el gozo en el servicio al Señor se recobre a nosotros, para que se convierta en el elemento que nos fortalezca. Cuando encuentre desprecio, ingratitud de la gente, resistencia de otros, el gozo te levante el ánimo. Amén. Porque el gozo, ya le dije, es un fruto del Espíritu, no es una emoción, es un fruto. Y ese no cambia, ese no mengua, al contrario, el fruto crece, el fruto se reproduce, el fruto tiene vida, diga vida. Vida. Entonces esa vida se manifiesta. Y aunque haya faltantes y circunstancias que no son agradables, con todo yo me voy a gozar en el Señor. Amén. Porque ciertamente, si al Señor servís, recompensa de Él recibiréis. Que lo hagamos con gozo, con gratitud, con generosidad, con diligencia, con compromiso, sabiendo que es para el Señor. Diga, para el Señor. Para el Señor. Preguntas, comentarios, inquietudes de lo que hemos compartido esta noche. Vamos a orar entonces y luego preguntamos. No quieren preguntar. Póngase de pie, por favor. Padre bueno, gracias te doy por esta oportunidad de compartir estos principios que nos ayudan a entender nuestro servicio en el reino, que nos dan, Señor, ese sentido de gozo y contentamiento al hacerlo, que nos dignifica en nuestra operación de hijos y que nos hace efectivos para que nuestras actitudes y acciones sean correspondientes a esa naturaleza que tenemos en Cristo, basado en nuestra identidad, nuestro propósito, seguridad y dignidad en el Señor, podamos nosotros con diligencia servir. Sí, Señor. Señor, que ningún sentimiento de inferioridad, de humillación, de servilismo esté en nuestro corazón al servir. Que se exprese la realidad de lo que hemos recibido. Un reino inconmovible, Sí, Señor. donde esas riquezas inescrutables son nuestra herencia y donde sabemos nuestra posición e identidad de hijos, y que con gratitud sirvamos, Sí, Señor. con temor, con reverencia, con diligencia, y que no importa cuál sea la respuesta de la gente, sabemos cuál es la recompensa del Señor. Sí, Señor. Y por el gozo puesto delante de nosotros, lo haremos, Señor, por causa del llamado y la asignación que tenemos en Cristo Jesús. Te damos muchas gracias, Padre. Gracias. Muchas gracias Sí, por darnos el privilegio de ser servidores de Dios, colaboradores de Dios Sí, Señor. y participantes de este gozo
de servir en el reino. A ti la gloria por siempre. Amén. Señor. Amén. Un aplauso a nuestro Rey.